Vamos a estudiar un poco. Estamos en la segunda a los Corintios, capítulo 2, pero también en el libro de Hechos. El libro de Hechos, capítulo 18, nos da la historia del principio de la iglesia en Corinto. Y en el concepto de salvar a los perdidos y el propósito de Dios de proveer una manera de salvar a los perdidos. Y en Corinto, me acompañes, por favor, vamos a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, el versículo 9. Primera Corintios 6, 9 en adelante, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces nos pinta la imagen de la iglesia en Corinto, ¿verdad? ¿Cómo eran ellos? Dice. No, aquí dice fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, y así eran algunos de quienes, de ellos, ¿verdad? Ok, ¿será posible salvarles a ellos? Ok, ¿será posible salvar? Y por supuesto que sí, pero hay manera para hacerlo. Esto no se hace por milagro. Muchos piensan que la gente es una canasta de desesperación, sin esperanza, de que no hay esperanza, porque así son ellos y así serán siempre. El hombre que es fornicario siempre será fornicario. ¿Hasta cuándo no será fornicario? Pues, ¿será posible que el hombre se arrepiente de la fornicación? Pues claro que sí. Él también habla de avaros y ladrones. El hombre se dice, alguna vez ladrón, siempre ladrón, ¿verdad? ¿Será posible salvarle? Sí. Pero ¿cómo se salva? Ok, una vez más. Romanos 1, versículo 16. Romanos 1, 16, 17. Entonces dice el texto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando entramos en plática con los que salen de
las iglesias modernas, casi siempre tenemos que enfrentar este problema. ¿Será posible salvar a estos pecadores sin un milagro? Porque piensan ellos que el hombre nace pecador, entonces, como en el caso que estamos hablando con este hermano Nick, el recién bautizado él. Y él siempre dice, no, todo es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me ayuda, es el que me hace capaz, ¿verdad? Por milagro, porque dice, exige un milagro. Y me dice, pero vuelve a tomar. Entonces, ¿qué? ¿Falló el Espíritu Santo? Falló el milagro, ¿verdad? Entonces, tenemos que enfrentar, hola hermana, Dios la bendiga. Lo que le falta es el Evangelio. No es falta de milagro. Si fuera milagro, si fuera cosa de que el hombre peca porque nació pecador y nació con esta debilidad, entonces la salvación depende de un milagro de Dios. Entonces, en las iglesias tienen adelante en el local siempre un altar, ¿verdad? Y van adelante al altar y se ponen de rodillas y oran. Y oran. ¿Y oran por qué? Pidiendo a Dios que envíe el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le cambie, ¿verdad? Esto es la costumbre moderna. ¿Pero qué dice la Biblia? Nada de eso, no hay nada. Pero dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, tenemos que tener la palabra de Dios para cambiar la vida. Corinto nos enseña el valor de la iglesia en el plan de Dios para salvar al alma. Y tenemos específicamente la cuestión de la disciplina. ¿Ok? La disciplina, el concepto comenzó en la primera a los Corintios, capítulo 5. El problema allí fue que de la fornicación. Déjame leer. 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor, dice Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ok, muy bien. Esto es el contexto de 1 Corintios 2. Era el contexto de que este hombre estaba involucrado en una fornicación con la mujer de su padre. ¿Okay? No sabemos si fuera su madre o tal vez otra mujer con quien se casó y tal vez no es. ¿Quién sabe, verdad? Hay esta clase de fornicación entre madres y sus propios hijos a veces. Aquí en Alabama se oye de eso. Entonces, pero
Qué raro, ¿verdad? Esta clase de fornicación. ¡Qué vergüenza! Pero uno que comete esta clase de fornicación está bien entregado a la carne, ¿verdad? ¿Será posible salvar? ¿Será posible salvarlos? Sí, pero hay cosas que la iglesia debe hacer para ayudarle. En este caso, ¿qué dijo Pablo? ¿Qué dijo? Entregarlo a Satanás. ¿Qué será eso? Entregarle a Satanás. La iglesia reunida, ¿ok? Con el espíritu de Pablo con ellos, pero reunida la iglesia, entregarle a Satanás. ¿Verdad? Pues la cuestión es que ¿dónde está en su pecado? ¿Está con Dios o está con Satanás? Okay. Ya está. No es que ellos físicamente o literalmente le entregan a él, ya está. Entonces, públicamente, ¿qué declara la iglesia? Ahí está. No está con Dios, no está con nosotros, aunque se llama cristiano. Se llama hermano en Cristo, pero no lo es. Es más como siervo de Satanás. Entonces, si es así, la iglesia no podía tener comunión con él. No podía tener parte, hermano. No. Es como, por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchos hermanos que están fuera de la iglesia por mucho tiempo. Sí. Y luego regresan a la iglesia y toman la cena. Y no es lo correcto, ¿verdad? Porque la cena, tomar la cena es algo bien importante y es algo es comunión. bien serio, es tener comunión con Dios, ¿verdad? Es tener, ¿qué es el significado de tomar la parte del pan, del jugo? Y los hermanos lo toman como cualquier otra cosa. Y los hermanos no les hacen ver que no es así. Sí. Porque debe de haber un arrepentimiento para poder ser parte de la cena del Señor. Sí. Y es como... Pues es más, hermana, sí, esto, pero no solamente en este sentido, pero también en todo sentido sí, en todo. Social. No podían comer, dice el 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois. Que es como levadura. Si están entre nosotros, como si fuera todo bien, ¿verdad? Parece que la iglesia aprueba la fornicación, ¿verdad? Del hombre. Parece que tienen comunión con el pecado. Dice el 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, sino ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice. Okay. Entonces va a tener una reunión de los hermanos en su casa y van a comer pescado. Ya tienen todo listo para comer, pero este hermano no es bienvenido. ¿Por qué? No se arrepiente de su pecado. Entonces ni aún comáis. No está hablando de no comer con los inconversos. Está hablando de, es cuestión de la disciplina. ¿Ok? Para que él sepa. Ok. Ahora, 2 Corintios 2. Vuelve al tema. 2 Corintios 2. Esto pues determiné para conmigo,
no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Contristé. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas para que fueseis contristados, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo habla de las maquinaciones de Satanás, como él obra, ¿verdad? Para destruir la fe de nosotros. Y lo hace por medio del pecado que toleramos en la iglesia. Y esto siembra discordia, siembra pues cizaña en la iglesia misma. Entonces así habla. Dice entonces hay que perdonar. Eso indica que el hombre, en este caso, el hombre culpable de la fornicación se puso triste, ¿verdad? Ahora, ¿qué? Hay que perdonar. Sirvió la disciplina. Sirvió lo que dijo que la iglesia hizo. Dice, ¿cómo fue? Dice el versículo 6, le basta a tal persona esta reprensión. Reprensión. ¿Qué es? Me falta la R. Entonces, nomás hay que reprenderlo. Es una forma de reprensión cuando ellos terminaron de juntarse con él, ¿verdad? Sí, se puede hacer por palabras, ¿verdad? Corregir el pecado. O no juntarse con ellos, con esta persona, y dice, ¿por qué no? Porque anda mal, esto es reprensión, ¿verdad? Porque anda en pecado. Porque ese es el problema que estábamos teniendo con el papá de mis hijos. Y pues a él le decimos hermano Joel, cuando realmente pues el sábado se emborracha y el domingo va y toma la cena. Y hasta tiene reuniones con los hermanos. Sí. Entonces yo le dije, tú no puedes tomar la cena, ni mucho menos participar en la reunión de los hermanos porque tú no te has reconciliado con la iglesia. Y los hermanos no le dicen nada que para no hacerlo sentir mal. Sí. Entonces le digo, pero está quedando mal toda la iglesia. Esto no le ayuda. No le ayuda. Ese es el problema. Debe haber la corrección. Y si no hay, es que no habrá éxito, no habrá manera para dejar para atrás. Es como ya hemos visto. Hay muchos pecados que se mencionan, como en 1 Corintios 5, ¿verdad?
no solamente fornicación, pero también de avaro, de ladrón, de maldecir, toda clase de rebeldía, de inmoralidad, ¿cómo? ¿Verdad? Así entonces, y borracho, dice. Yo no sé si, porque a mí a veces me juzgan ahí, a veces a mis propios hijos, es que él iba a mi casa a ver a mis hijos, usted sabe ahí, Sí. vive ahí cerca de él. Entonces yo le dije que él no podía ir allí si iba a tomar. Entonces, pero mi país es cristiana, dice, digo, no, por lo mismo. O sea, él no puede venir a mi casa donde nadie tiene un vicio Sí. a fomentar el vicio. Entonces, ¿está bien así, hermano? Hermana, ese es el problema. Sí. Claro que sí. Pues el problema del borracho es que también es maldiciente y también es mentiroso. Casi todos. Y usted le pregunta, ¿está tomando? Y dice que no. No, entonces, no. Dice, no mucho. Muy pocas veces. Oh, 2 cervezas, algo así, ¿verdad? Tal vez una, ¿verdad? Pero es que de una costumbre ya establecida por mucho tiempo, le cuesta, es una adicción, pero pueden vencer la adicción. Hermano, y yo lo que he visto en esas gentes, y más porque lo estoy sufriendo con él directamente, es que cuando uno no dice nada, piensan que uno lo aprueba. Eso es el problema. Pero otra vez, hermana, estamos hablando del valor de la iglesia. Porque si uno piensa que no es necesario juntarse con la iglesia, ¿cómo puede la iglesia ayudarle? ¿Verdad? Tantas veces el hombre no se junta con la iglesia porque no quiere la disciplina de la iglesia. Quiere quedarse alejado de la iglesia, pero con la justicia de pensar que estoy bien con Dios, ¿verdad? Si alguien nunca me corrige, si nadie me corrige, entonces estoy bien, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ok. Bueno. Hermanos, volvemos a segunda a Corintios y podemos ver el contexto de esta lucha que Pablo tuvo en Corinto y también en el evangelismo antes y después. Esta historia se encuentra en Hechos 18, todavía no hemos tocado esta historia, pero antes de leer esto, déjenme llevarles a Efesios 4. Efesios 4, aquí tenemos el capítulo muy hermoso que habla de las 7 unidades, que habla de los dones que Dios ha dado a nosotros en la iglesia. Al principio del capítulo dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí Pablo reconoce, él está en la cárcel, aparentemente en Roma, como vemos a él en los fines del libro de Hechos, el último capítulo, se encuentra allá encarcelado. Entonces, desde allá, él escribe Efesios y también Filipenses y Colosenses y Primera Timoteo y Filemón. Hay muchas cartas que él escribió por inspiración en aquel entonces. Pero se acuerda de su obra cuando él andaba allí en Éfeso, cuando él andaba entre los cristianos de Asia. Y pasó un buen tiempo, 3 años al menos, allá en esta región, sembrando la palabra. Y en Asia, después, encontramos las 7 iglesias de Asia en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y entonces, todo este trabajo tiene memoria de haber
sembrada la palabra y cada uno que recibió la palabra, Él les llama llamados. Porque el Evangelio les llamó. Segunda a Tesalonicenses capítulo 2, 14, proclama esta realidad, que somos llamados por el Evangelio. Déjame ver si puedo encontrarlo rápidamente. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, dice el 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les llama llamados. En la verdad, dice el Evangelio, les llamó. Entonces aquí les dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cuando él predicó el Evangelio les llamó de arrepentirse de sus pecados y entrar en la nueva vida, entrar en la vida que Dios escogió para que ellos anduvieran en este camino. Es una vocación. Cuando decimos vocación, pensamos en como carrera, ¿verdad? Mi vocación es que yo soy médico, o mi vocación es que yo soy carpintero, chofer, o algo así. Esto es mi vocación. Pero nosotros tenemos una vocación espiritual en Cristo, cuando Dios nos llama por el Evangelio. Entonces, versículo 2, y con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que seamos siempre unidos, como la familia es unida cuando se aman los hermanos y las hermanas y los padres y los hijos a los padres. Entonces, pero en este caso es un vínculo, es el vínculo de paz que tenemos con la unidad de lo que el Espíritu nos enseña. Ahora, comenzando en el versículo 4, hay 7 cosas. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Bueno, Dios nos llamó no solamente para entrar en la iglesia, pero para entrar en una obra. Dice, dice, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dentro de la iglesia tenemos cada uno el don de gracia. Y cada uno tiene diferentes habilidades, capacidades. Está al punto de hablar del efecto de la gracia sembrando esta capacidad en nuestra vida. Ahora dice el 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dones, tenemos dones. ¿Por qué? Porque Cristo subió al Padre. Cuando Jesús murió en la cruz, quedó en la tumba 3 días. ¿Y qué pasó después? Pues resucitó de la muerte. ¿Y qué más? Anduvo en la tierra
40 días. Y después de 40 días, ¿qué? Ascendió al cielo. ¿Y qué pasó después? Está a la diestra de Dios en el cielo y el día de Pentecostés, 50 días después de su muerte, 50 días después, desde su trono de gloria, envió Espíritu Santo a los apóstoles. Cuando ellos comenzaron a predicar el Evangelio, se bautizaron 3,000 personas. Comenzó la iglesia, comenzó algo que Dios fundó, pero para funcionar, cada miembro tenía que hacer algo, tenía que contribuir algo en el éxito de la iglesia. Ahora quiere hablar de eso. Dice que llevó cautiva la cautividad. Jesús nos libró. Ya hemos visto. ¿Qué valor tenían los corintios que eran avaros y fornicarios y ladrones y mentirosos y maldicientes? ¿Qué valor tenían ellos? Muy poco. Pero el problema fue que eran esclavos en cautividad, la cautividad del pecado, presos, entonces, pero llevó cautiva la cautividad. Cuando Dios nos libra de la esclavitud de la carnalidad, del pecado, nos hace útiles para hacer algo, nos dio dones para hacer algo superior. Comenzamos a servirle a Él por palabra y por ejemplo de justicia, de santidad, de amor, de paciencia, de benignidad, de bondad, dice el 9. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús ascendió al cielo para llenar a nosotros, llenarnos de gracia, llenarnos con poder y capacidad. El hombre en pecado dice, ¿qué puedo yo hacer? Pues nada. El hombre en pecado es inútil, frustrado, deprimido, débil y no puede lograr. Tiene sueños y quiere hacer mejor, pero nunca puede porque no tiene la ayuda de Dios. Ahora dice, Jesús ascendió a los cielos para llenarlo todo, llevar a cabo todo el plan de Dios, llenar a nosotros también con el beneficio de estos dones. Okay, lea conmigo. Dice el 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro,
recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dios es sumamente inteligente. Dios ha dado dones, y ya menciona apóstoles, profetas, evangelistas, y pastores, y maestros, y aún así no es todo. Y cada miembro tiene su capacidad, algo para hacer, para contribuir a la unidad de la iglesia, pero mayormente la palabra clave aquí es la palabra madurez. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Y dice el 13, así todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida. La palabra perfecto aquí también es la palabra maduro, completo. Perfecto no significa sin defecto, porque llegamos a Cristo sin pecado. No. Llegamos a Cristo con pecados. Y cuando nos bautizamos, Dios nos limpia de pecado, nunca vamos a pecar otra vez. El hombre que dice así es un mentiroso. 1 de Juan 1, 8 y 9. El hombre que dice no peco es mentiroso. Es mentira. Entonces, el punto de perfecto no es sin defecto, pero es maduro. Sabemos lo que es maduro. Inmaduro. Vivimos en tiempos cuando hay pecado, cuando uno es esclavo del pecado, el hombre es sumamente inmaduro. Entregado a sí mismo. Tenemos la palabra egoísta, ¿verdad? Tenemos la palabra ego en sí, que significa que uno se concentra en sí mismo, como un niño. El niño nace y llora. ¿Y por qué llora el niño? Porque no puede hablar. Pero cuando llora porque tiene hambre o está sucio. ¿Perdón? O tiene sed. Necesita algo. Y dice, tengo sed. No, llora. Dice que hay que cambiar mis pañales. No dice nada. El niño llora. Y la mamá debe de interpretar. Pero decimos, no esperamos más porque el niño es muy inmaduro, ¿verdad? Pero con tiempo el niño aprende a hablar. Pero todavía es inmaduro. Está inmaduro. Entonces, siempre está pensando en mamá, ya es hora de comer, ¿qué vamos a comer? Entonces, ¿quién es que debe de hacer algo? La mamá. ¿Por qué? Ella es la madura. Y él o ella, inmaduros. ¿Por qué? Exigen que otro les sirvan, ¿verdad? Así somos. A veces llegamos, es que supuestamente cuando hay una familia estable, los niños aprenden cómo llegar a ser como los maduros, como sus padres. Más y más tenemos padres que no son muy maduros, ¿verdad? Y descuidan de sus niños, y los niños nunca ven un ejemplo de madurez en los padres. Entonces llegan a los 30 años y todavía niños. A los 40 años están siempre pensando en sus maquinaciones para aprovecharse de uno o de aprovecharse de otro, y manipulando a todos, todo para sus propios deseos carnales, y todo está entregado a sus propios deseos. Y a veces así entramos en la iglesia. Y cada uno está pensando, ¿qué puede la iglesia hacer por mí? ¿Qué puede Dios hacer por mí? Y cuando oran, toda la oración es lo que Dios debe hacer por mí.
¿verdad? A veces oramos por los niños. La diferencia entre niño y la persona madura es, la persona madura está pensando en otros. Como en el caso aquí de Pablo, cuando él andaba en Corinto, él fue un ejemplo de hombre apóstol, pero hombre maduro. Porque él ocupa todo su tiempo pensando en el bienestar de los corintios. ¿Qué les falta? ¿Qué puedo yo hacer para ayudarles? Se portan muy mal y quiero salvar a estos que andan muy mal. Tengo que reprender a algunos, debo de corregir a algunos porque andan de una manera destructiva. Se van a destruir pues a sí mismos. Entonces, está siempre pensando en salvar a otros, ayudar, a edificar a otros. Eso exige paciencia, exige amor, exige bondad, generosidad, sacrificio. Los padres entienden el sacrificio. La madre entiende el sacrificio cuando el niño llora y la madre no está dispuesta a levantarse por la noche para atender al niño que está llorando, pero se levanta, ¿verdad? Por amor, esto es madurez. No está pensando en el hecho de que tiene mucho sueño ella, que se siente muy débil, tal vez enferma. La madre enferma, ¿qué hace cuando el niño llora? Queda en la cama. No, se levanta, le atiende, aunque no se sienta bien. Esto es el sacrificio. Así fue con el apóstol Pablo y también con los demás de los hermanos, de los ancianos, que entienden el concepto día y noche, preocupándose por el bienestar de otros. Y así debe ser la unidad de la iglesia. Es lo que aprendemos. Aquí leyendo, dice otra vez el 11, él y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cada uno debe de sacrificar algo, ¿verdad? Los apóstoles pasaron sus vidas dando testimonio de Cristo, haciendo maravillas sin duda, pero la verdad es que cada uno se murió de una manera violenta. Se sacrificaron cada uno. Pasaron su vida con mucha persecución y por fin, y siempre preocupados por el bienestar de otros, y por fin se murieron. Pero los profetas también lo mismo. Y vemos cuando habla de pastores, los pastores que conforme a 1 Timoteo 3, Hechos capítulo 20, del versículo 20, siempre preocupados por el bienestar de otros. Pasan todos los días con afán, orando por otros, buscándoles, corrigiéndoles, enseñándoles, atendiendo a los enfermos, orando por ellos, agarrando la mano y así, llorando con ellos, tristes por lo que sufran otros. Conozco a varios que en los años se quejan la familia a veces porque cada miembro de la iglesia exige tanta atención del anciano y todos los días está preocupado por otros. Y es un gran sacrificio, pero es ejemplo de madurez. Esta clase de gente está pensando en cómo salvar, cómo ganar al hermano, a la hermana que
que está destruida por pecado. Entonces, no está metido en el abuso de otros, no está metido en aprovecharse de otros o de sacar algo de otra persona para sí mismo. No está pensando así, porque es adulto, es maduro. Y así habla también de los evangelistas y de los maestros. Pero todo para que lleguemos, el 13, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Eso implica que el último ejemplo de madurez es Jesús, el Hijo de Dios. Conocer a Jesús es de conocer su forma de pensar y vivir. Y conocerle significa hacer lo mismo. No conocemos a Jesús si no aceptamos la misma forma de pensar y vivir. Esto es de conocerle. Uno dice, sí, yo lo conozco, sí, he escuchado las palabras de él y me bauticé y me congrego. Pero uno no conoce a Jesús si no participa en la vida de Jesús. Y esto es lo que nos hace unidos. Si todos nosotros andamos conforme al ejemplo de Jesús, ¿cómo seremos entre nosotros? Seremos gente amándonos el uno al otro, entregados a lo que cada uno necesita. Es el gran ejemplo. El conocimiento del Hijo de Dios, dice, cuando llegamos a este conocimiento, dice, llegamos a ser un varón perfecto. ¿Puede mujer será un varón perfecto? Claro que sí. No es cuestión de género, ¿verdad? Cuando habla de un varón perfecto, está hablando en general. Hombres y mujeres podemos llegar a ser con esta etapa de madurez que se llama un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo nos dio un ejemplo de muchos detalles. ¿Cuáles detalles podemos descuidar o desconocer? Ninguno. La plenitud de Cristo significa todo de lo que es Cristo. Todo aspecto de su corazón, de su amor, de su ejemplo, de su caridad, de su bondad, pero de su justicia, de su integridad, de su pasión, de su celo, todo lo que era el carácter de Jesús, toda enseñanza de Jesús. Si llegamos, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, dice, para que ya no seamos niños. ¿Y cómo son niños? Dice, son fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Han tenido esta experiencia de jugar con el gatito, con el láser? ¿Verdad? Que pone una luz en el piso, ¿verdad? Así de este tamaño. Y moviendo la luz, el gato no entiende y busca para seguir. Usted puede hacer un momento de placentero mirando. Es chistoso, ¿verdad? Ver cómo el gatito brinca y sigue el punto de la luz que está en el suelo. Así son los niños, porque no se enfocan en lo que importa. Le interesa una cosa y en 5 minutos después le interesa otra cosa. Y 5 minutos después hay otra cosa, ¿verdad? Porque no hay enfoque. No pueden poner en orden la prioridad de la vida. Así somos nosotros como hombres en la casa, ¿verdad?
mi esposa ya salió, puedo hablar. Y me dice que quiere que haga eso. Y yo comienzo, y cuando estoy haciendo eso, me habla de otra cosa y yo dejo eso. No terminé aquí, ¿verdad? Ahora tengo que hacer otra cosa aquí, entonces medio hecho otra cosa y me da otra, ¿verdad? ¿Y qué hago yo? He perdido todo, ¿verdad? Nada de enfoque, no logro nada. Es que hay que enfocarse en lo que importa y terminar con eso y antes de ir a otro. Y somos cristianos y el Señor nos enseña el enfoque de la vida. Nos enseña que debemos de llevar a cabo lo que importa en cualquier momento. Esto es de aprender cómo es la estatura de la plenitud de Cristo. No seamos niños fluctuantes, que pasa tantas veces que viene y pasa doctrina. Dice, llevado por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás sabe. Aquí tenemos un error, un problema muy serio. Estamos luchando para corregirlo. Estamos al punto de terminar con una cosa y Satanás siembra otra crisis. Y ahora no puedo resolver eso porque estoy distraído por otra cosa. Y me voy para allá y no termino allá porque Satanás siempre está como la persona con la luz del láser, ¿verdad? Está con el punto en el piso, moviéndole siempre el punto de la luz. Y estamos así distraídos. Estos niños, no podemos quedarnos niños porque tenemos que lograr lo que importa. Dice, esto es para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Satanás usa de hombres. Es una campaña como de los políticos. Están siempre, cuando ellos perciben que están perdiendo el caso, entonces les siembran otra cosa, otro conflicto. Y así entran las falsas doctrinas. Enseñan una doctrina bien chueca, bien distorsionada, y estamos luchando para demostrar y aclarar la verdad aquí. Y casi estamos llegando a la claridad, y entonces siempre otro error. Y ahora comenzamos aquí, estamos luchando, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Entonces, ¿cuándo llega Jesús, verdad? Y mañana llega, y siempre están hablando de los últimos días y hablando de cualquier especulación, tal y cual abuso que haya de la Biblia. Esto es otra distracción. Y no podemos dejar que estas distracciones, las artimañas de Satanás, las conocemos. Los hombres maduros, como los padres cuando crían a los hijos. ¿Por qué es que cuando estamos ya grandes, vamos a los padres para pedir consejo? Porque ya han experimentado todo eso. Y saben, entienden. Entonces, supuestamente con madurez, podemos anticipar esta clase de cosas. Ya ha pasado la hora. Déjame ver. Dice el 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No podemos crecer si no crecemos juntos, cada uno haciendo su parte. Y es bonito ver, es muy bonito ver la bondad en los cristianos. Cuando vemos
el amor del uno al otro, consideración el uno por el otro. Y no hay tantos pleitos, divisiones y descontento en tantas personas. Esto fue el problema cuando Pablo escribió su primera carta a la iglesia en Corinto. Fue necesario calmar la división sobre quién es que manda en la iglesia, ¿verdad? Quién es primero. Y después la iglesia estaba dividida sobre pleitos en la iglesia y uno llevando a la corte civil a otro hermano en Cristo. Tenemos la cuestión aquí de la disciplina, capítulo 5. Adelante también capítulo 7, la cuestión de la fornicación en la iglesia y toda la defensa que aún cristianos justificándose en su carnalidad. La iglesia estaba llena de estas cosas. ¿Por qué? Son niños. Pero el propósito de la iglesia es de proveer la instrucción, la disciplina, para que lleguemos a la estabilidad de conocimiento del Hijo de Dios. Muy bien, yo voy a terminar aquí. Iba a volver a capítulo 8 de Hechos, pero no habrá tiempo ahora para hacer eso. De todos modos, que sigan, hermanos y hermanas, esta semana leyendo de esta iglesia en Corinto. Podemos aprender mucho de lo que pasaron. Y si tienen preguntas, que lo escriben y podemos tocar estas cuestiones adelante. Y Dios les bendiga a todos.